¿Y si te dijera que uno de los objetos más venerados del catolicismo esconde un código matemático que desafía toda explicación racional? ¿Qué pensarías si supieras que la tilma de Juan Diego contiene conocimientos astronómicos imposibles para el siglo XVI? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a sacudir todo lo que te enseñaron sobre la Virgen de Guadalupe. Durante casi 500 años, la Iglesia Católica ha mantenido esta imagen como un milagro incuestionable. Pero lo que no te cuentan es que científicos, matemáticos y astrónomos han encontrado evidencias tan perturbadoras que algunos han preferido el silencio antes que enfrentar las implicaciones. Este no es solo un relato de fe. Es una investigación sobre geometría prohibida, mapas estelares codificados y fenómenos que la ciencia no puede explicar sin derrumbar sus propios paradigmas. ¿Estás listo para ver lo que han ocultado? Entonces sígueme, porque este viaje no tiene retorno. Comencemos por lo que nadie quiere que analices demasiado: la geometría perfecta del manto sagrado. Mira, cuando Juan Diego desplegó su ayate frente al obispo Zumárraga en 1531, lo que apareció no fue una simple imagen pintada. Fue una composición matemática tan precisa que hubiera requerido años de estudio, instrumentos de medición avanzados y conocimientos que simplemente no existían en el México colonial. Hablemos de la proporción áurea. Ese número místico, 1.618, que los griegos llamaban Phi. Lo encuentras en las pirámides de Egipto, en el Partenón, en las galaxias espirales, en las conchas marinas, en tu propio cuerpo. Es el lenguaje secreto del universo, la firma del arquitecto cósmico, y está grabada con precisión quirúrgica en cada centímetro de la Virgen de Guadalupe. Pero escúchame bien, no estamos hablando de coincidencias aproximadas. Estamos hablando de proporciones exactas que se repiten en cascada por toda la composición. El rostro de la Virgen cabe perfectamente en un rectángulo áureo. La distancia desde su coronilla hasta sus ojos, dividida por la distancia desde sus ojos hasta su barbilla, da exactamente Phi. Las manos en oración forman otro rectángulo áureo. El vientre, donde supuestamente llevaba al niño Jesús, está posicionado en el punto exacto que divide la imagen según la proporción divina. ¿Casualidad? Espera, que hay más. Traza una línea desde el broche dorado en su cuello hasta la punta de sus dedos. Ahora mide la distancia desde ese broche hasta su cintura. Divídelas. Phi otra vez. Conecta los puntos clave: el rostro, el broche, las manos, el vientre, los pies. Se forma una espiral logarítmica perfecta, idéntica a la que encuentras en las galaxias y en los huracanes. Piénsalo. Juan Diego era un indígena masehuali, un campesino que apenas sabía hablar español, mucho menos latín o matemáticas. Nunca había visto una pintura renacentista. No tenía acceso a compases, reglas o tratados de geometría euclidiana. Y sin embargo, en su ayate de fibra de maguey apareció instantáneamente una obra maestra que cumple con las reglas más sofisticadas de composición visual. Los pintores del Renacimiento italiano pasaban años estudiando estas proporciones. Leonardo da Vinci llenó cuadernos enteros investigando la geometría sagrada. Fra Luca Pacioli escribió tratados completos sobre la divina proporción. Y aquí tenemos una imagen que apareció en un segundo, sin boceto previo, sin correcciones, sin capas de pintura, mostrando un dominio matemático que rivaliza con los grandes maestros europeos. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Cuando someten la tilma a análisis con rayos infrarrojos, descubren algo imposible. No hay dibujo preparatorio. Ninguno. Todos los pintores de la época, sin excepción, primero hacían bocetos, marcaban las proporciones, corregían, ajustaban.
La imagen de Guadalupe apareció directamente sin planificación visible, como si alguien hubiera impreso una fotografía perfecta en un textil del siglo XVI. Ahora pregúntate, ¿quién diseñó esta geometría? Si fue un fraile español tratando de crear un icono para evangelizar a los indígenas, ¿por qué invertir tanto esfuerzo en proporciones matemáticas que nadie iba a analizar hasta 400 años después? ¿Y cómo lo logró sobre una superficie irregular de fibra de maguey, sin los materiales adecuados, sin dejar rastro de su técnica? Los defensores del milagro dicen que fue obra divina. Los escépticos buscan explicaciones racionales, pero no las encuentran. Y mientras tanto, ahí está la tilma, desafiando ambas posturas, suspendida en ese espacio incómodo donde la ciencia no puede explicar y la fe no necesita hacerlo. Pero hay otro detalle que te van a negar hasta que lo compruebes por ti mismo. La simetría de la imagen es perfecta, pero con un truco. No es la simetría obvia que esperarías en un cuadro religioso. Es una simetría dinámica, una que crea movimiento visual, que guía tu ojo en espiral hacia el centro, hacia el vientre de la Virgen, como si toda la composición fuera un código visual diseñado para hipnotizar, para atrapar tu atención exactamente donde el autor quería. Los maestros barrocos conocían estos trucos. Caravaggio jugaba con la luz para dirigir la mirada. Bernini usaba líneas de fuerza para crear éxtasis visual. Pero en 1531, en el México recién conquistado, estos conocimientos artísticos todavía no habían cruzado el Atlántico. Las técnicas de composición avanzada llegarían décadas después, con los primeros artistas entrenados europeos. Entonces, ¿qué explicación nos queda? ¿Un milagro conveniente que casualmente sigue las reglas de oro del diseño visual? ¿O algo más complejo, más calculado, más perturbador? ¿Y si la imagen fue diseñada precisamente para ser analizada siglos después, para revelar sus secretos solo cuando la humanidad tuviera las herramientas matemáticas para comprenderlos? Piensa en esto. La proporción áurea no se popularizó como concepto hasta el siglo XIX. Los análisis computarizados de imágenes son del siglo XX y, sin embargo, la tilma esperó pacientemente, preservada contra toda lógica biológica, hasta que pudiéramos finalmente ver lo que siempre estuvo ahí, como una cápsula del tiempo matemática, como un mensaje codificado para el futuro. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere formular. ¿Qué más está escondido en esa geometría sagrada? ¿Qué otros patrones esperan ser descubiertos? Porque si algo nos enseña la historia es que cada vez que miramos más profundo, encontramos otra capa de complejidad. Y eso, amigo mío, no suena a casualidad, suena a diseño inteligente, suena a alguien dejando pistas deliberadas, suena a una conspiración cósmica que apenas estamos empezando a descifrar. Ahora viene la parte que realmente va a retorcer tu cerebro. Olvídate por un momento de la geometría. Levanta la vista hacia el manto azul verdoso que cubre a la Virgen. Esas 46 estrellas doradas que parecen decoración inocente. ¿Sabes qué son en realidad? Un mapa estelar exacto del cielo del Valle de México en el solsticio de invierno de 1531. Y no solo eso. Están representadas como se verían desde más allá del cosmos, mirando hacia la Tierra. Déjame explicarte la magnitud de esto. En 1531, la astronomía en Europa apenas salía de la Edad Media. Copérnico no había publicado todavía su teoría heliocéntrica. Los aztecas tenían conocimientos astronómicos impresionantes, sí, pero no cartografiaban las constelaciones de la misma manera que los europeos. Y aquí está Juan Diego, un campesino indígena, con un ayate que muestra la bóveda celeste con precisión de observatorio.
Cuando el astrónomo Mario Rojas Sánchez analizó la distribución de las estrellas en el manto en 1983, quedó perplejo. No solo identificó constelaciones específicas, sino que confirmó que correspondían exactamente al amanecer del 12 de diciembre de 1531, la fecha exacta de la última aparición de la Virgen. Corona Boreal está ahí, Virgo, la constelación de la Virgen, posicionada exactamente donde debería estar. Leo, Géminis, Osa Mayor, todas en sus lugares correctos. Pero aquí está el truco que te va a hacer cuestionar todo. Las estrellas no están pintadas como las vería un observador desde la Tierra, mirando hacia arriba. Están pintadas como las vería alguien desde el espacio exterior, mirando hacia la Tierra. Es una perspectiva invertida, celestial. Como si el manto fuera una ventana y la Virgen estuviera mostrándonos el universo desde el punto de vista de Dios. ¿Captas la locura de esto? En 1531, la idea de ver las estrellas desde el espacio exterior era pura fantasía. Nadie había imaginado esa perspectiva. Y sin embargo, ahí está, codificada en un manto que supuestamente apareció de forma milagrosa, como si alguien hubiera tomado una fotografía satelital 400 años antes de que existieran los satélites. Los escépticos intentan descartar esto argumentando que son solo patrones aleatorios que interpretamos como constelaciones. Pero los cálculos astronómicos no mienten. Las posiciones relativas entre las estrellas son exactas. Los ángulos corresponden. La orientación es precisa. No estamos hablando de manchas ambiguas que podrías interpretar de 1000 formas. Estamos hablando de un mapa astronómico verificable con software moderno. Y hay más. ¿Recuerdas que mencioné 46 estrellas? Ese número no es arbitrario. En la numerología azteca, 46 representa la completitud, el ciclo cerrado de los calendarios. Los mexicas tenían un sistema calendárico dual, el Xiuhpohualli de 365 días y el Tonalpohualli de 260 días. La sincronización de ambos ciclos era sagrada, y de alguna forma, ese conocimiento indígena está entretejido con la representación astronómica europea. Piensa en la implicación cultural de esto. La Virgen de Guadalupe aparece justo después de la conquista, en un momento donde los españoles estaban destruyendo sistemáticamente la cultura azteca. Los códices eran quemados, los templos demolidos, los conocimientos ancestrales borrados. Y entonces aparece esta imagen que fusiona simbología cristiana con astronomía mesoamericana. Como si alguien hubiera querido preservar ese conocimiento ancestral, esconderlo a plena vista dentro de un icono católico. ¿Accidente? ¿Sincretismo cultural espontáneo? ¿O alguien muy inteligente diseñando un símbolo híbrido que pudiera hablar simultáneamente a dos cosmologías diferentes? Los frailes franciscanos que evangelizaban México habían estudiado las culturas indígenas. Algunos incluso aprendieron náhuatl y documentaron sus creencias. Es posible que alguno de ellos haya creado esta imagen como puente teológico. Y si es así, ¿cómo explicas la perfección técnica de la ejecución? Pero espera, porque aquí viene otra capa de misterio. Las estrellas no están pintadas sobre el manto. Cuando analizas la composición química con microscopía electrónica, descubres que la distribución de las fibras en esas áreas es diferente. Es como si las estrellas fueran parte integral del tejido, no añadidas posteriormente. Como si el diseño estelar estuviera tejido en la estructura molecular del maguey. Los textiles del siglo XVI no se tejían con ese nivel de precisión. No había telares capaces de crear patrones tan complejos en fibra de maguey. Y Juan Diego no era tejedor, era un simple macehual que cultivaba tierra. Entonces, ¿cómo llegaron ahí esas estrellas?
aparecieron simultáneamente con la imagen principal? ¿Y por qué nadie notó su significado astronómico durante 450 años? Tal vez porque no estábamos listos para entenderlo. Tal vez porque el mensaje era para esta era, para cuando tuviéramos telescopios y computadoras y software de mapeo estelar. Imagina a un Juan Diego ficticio en 1531 mirando esas estrellas. Para él, solo serían decoraciones doradas. Puntos brillantes sin significado aparente. Pero para un astrónomo del siglo XXI, con acceso a bases de datos celestes, son coordenadas exactas, son fechas precisas, son evidencia verificable. ¿Ves el patrón? La geometría áurea que mencioné antes tampoco fue descubierta hasta que tuvimos las herramientas para medirla. El mapa estelar no reveló sus secretos hasta que desarrollamos astronomía de precisión. Es como si la tilma fuera un archivo comprimido, un mensaje multicapa que se descodifica progresivamente a medida que avanzamos tecnológicamente. Y si eso es cierto, entonces la pregunta se vuelve aterradora. ¿Qué más nos falta descubrir? ¿Qué otros códigos esperan ahí, invisibles todavía a nuestros instrumentos actuales? ¿Qué revelará el análisis cuántico cuando finalmente lo apliquemos? Porque cada generación ha encontrado algo nuevo, algo imposible, algo que desafía lo que creíamos saber sobre esa imagen. Los creyentes dicen que es prueba de intervención divina. Los escépticos buscan explicaciones naturales y fracasan. Pero tal vez ambos grupos están haciendo la pregunta equivocada. Tal vez no deberíamos preguntar si es milagro o fraude. Tal vez deberíamos preguntar quién tenía este conocimiento en 1531 y por qué lo escondió así. Y ahora llegamos al verdadero abismo. Lo que te voy a contar ahora no solo desafía la lógica, sino que destroza completamente lo que creemos saber sobre biología, óptica, química y conservación de materiales. Prepárate, porque esto va a hacer que todo lo anterior parezca racional. Empecemos con lo básico. La tilma de Juan Diego está hecha de fibra de maguey, también conocida como ayate. Es un tejido tosco, áspero, similar al yute. Los estudios científicos confirman que ese tipo de material orgánico tiene una vida útil máxima de 20 años en condiciones normales. 30 si tienes mucha suerte y lo preservas en ambiente controlado. Después de eso, las fibras se degradan, se pudren, se desintegran. Es biología elemental. La tilma de Guadalupe tiene 494 años y no solo sobrevive, está en condiciones que desafían toda explicación. No hay tratamiento de conservación, no hay selladores, barnices o productos químicos protectores. La han expuesto al humo de millones de velas durante siglos, le han salpicado cera caliente. La humedad del clima mexicano debería haberla destruido décadas después de su aparición. Y sin embargo, ahí está, intacta, desafiando las leyes de la descomposición orgánica. Pero escúchame, no es solo que sobreviva, es cómo sobrevive. Cuando científicos realizaron termografías de la tilma en el año 2000, descubrieron algo espeluznante. La temperatura de la superficie se mantiene constante a 36.6 grados centígrados. La temperatura exacta del cuerpo humano vivo. En cualquier punto del manto, en cualquier momento del día, la temperatura no varía. Como si la tilma estuviera viva, como si tuviera su propio sistema de termorregulación. ¿Cómo es eso posible? Los textiles son materiales inertes. Su temperatura debería fluctuar con el ambiente. Debería enfriarse por la noche, calentarse con el sol, responder a los cambios climáticos, pero la tilma de Guadalupe mantiene esa temperatura biológica constante, como si tuviera metabolismo.
como si respirara. Ahora pasemos a los ojos. Y créeme, aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente inquietante. En 1929, un fotógrafo llamado Alfonso Marcué González descubrió accidentalmente que en las pupilas de la Virgen se reflejaba una figura humana. Al principio pensaron que era pareidolia, esa tendencia humana a ver patrones donde no existen. Pero cuando oftalmólogos analizaron las imágenes con equipamiento médico, quedaron estupefactos. Los ojos de la Virgen no solo contienen reflejos, contienen imágenes siguiendo exactamente las leyes de Purkinje-Samson. Estas son las leyes que describen cómo se forman tres tipos de reflejos en ojos humanos vivos. Uno en la superficie externa de la córnea, otro en la superficie interna y un tercero en la superficie del cristalino. Es un fenómeno óptico que solo ocurre en ojos con líquidos internos, con estructuras tridimensionales funcionales. Déjame ser más claro, no estamos hablando de pinturas de reflejos. Estamos hablando de reflejos reales, que se comportan como si hubiera estructuras oculares tridimensionales detrás de esos ojos pintados. Cuando amplías las imágenes digitalmente, puedes ver hasta 13 figuras humanas reflejadas en cada ojo. La misma escena en ambos ojos, pero con la distorsión apropiada según el ángulo de visión de cada pupila. ¿Entiendes la imposibilidad de esto? Un pintor del siglo XVI no podría haber conocido las leyes de Purkinje-Samson, que no se formularon hasta 1823. No podría haber calculado los ángulos de refracción para crear esa ilusión. Y definitivamente no podría haber pintado detalles tan microscópicos que solo son visibles con ampliación digital del siglo XXI. Las figuras reflejadas en los ojos parecen mostrar la escena exacta del momento en que Juan Diego desplegó su ayate frente al obispo Zumárraga. Puedes distinguir al obispo, a Juan Diego, a otras personas presentes, como si los ojos de la Virgen hubieran capturado fotográficamente ese momento histórico, como si fueran ojos vivos que presenciaron la escena. Pero hay más. Análisis con rayos infrarrojos y ultravioleta revelan algo imposible sobre los pigmentos utilizados. No corresponden a ninguna fuente conocida del siglo XVI. No son minerales europeos. No son tintes vegetales aztecas. No son pigmentos animales. Los espectrogramas no coinciden con ninguna paleta de colores documentada de esa época. Algunos colores incluso parecen cambiar según el ángulo de observación, un efecto iridiscente que requeriría nanotecnología. Como las alas de las mariposas morfo, cuyo color azul no viene de pigmentos, sino de la estructura microscópica de las escamas. Pero en 1531 no existía el concepto de color estructural, no había microscopios, no había comprensión de la óptica a nivel nanométrico, y luego está el tema del soporte. Cuando examinas la tilma de cerca, ves que está compuesta por dos piezas de maguey cosidas verticalmente. La costura pasa exactamente por el centro de la imagen, atravesando el rostro de la Virgen. En teoría, esa costura debería ser visible, debería interrumpir la imagen. Pero cuando miras el rostro completo, la costura se vuelve invisible, como si la imagen flotara por encima del tejido físico, no afectada por sus imperfecciones. Los restauradores que han intentado limpiar la tilma reportan experiencias extrañas. Cuentan que cuando tocan ciertas áreas de la imagen sienten una resistencia, como si una capa invisible las protegiera. Pero análisis químicos no detectan ningún barniz, ningún recubrimiento protector. Es como si la imagen se defendiera sola de la degradación. Y hablemos del milagro del ácido. En 1921, un anarquista colocó una bomba de dinamita escondida en un arreglo floral cerca de la tilma.
La explosión destruyó el altar de mármol, dobló un crucifijo de metal sólido como si fuera plastilina, rompió ventanas a 30 metros de distancia. La tilma estaba a 1,5 metros del epicentro. No sufrió ningún daño, ni siquiera se rompió el vidrio protector. Como si una burbuja invisible la hubiera protegido de la onda expansiva. Los físicos no tienen explicación para eso. Las ondas de choque no discriminan, no respetan objetos sagrados. Deberían haber pulverizado la frágil fibra de maguey, pero ahí está, ilesa, desafiando las leyes de la física. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Si fuera solo una anomalía, podríamos descartarla. Si fueran 2 coincidencias, tal vez. Pero son docenas de imposibilidades apiladas unas sobre otras. Es una fibra vegetal que no se pudre. Es una imagen sin boceto previo que sigue geometría áurea perfecta. Es un mapa estelar preciso de una época sin telescopios. Son ojos pintados que producen reflejos tridimensionales. Son pigmentos que no existen en ninguna paleta conocida. Es una temperatura corporal constante en un textil muerto. Cada anomalía por sí sola ya sería extraordinaria. Todas juntas forman un patrón que grita diseño intencional. Pero ¿diseño de quién? ¿Y con qué propósito? Porque si alguien o algo creó deliberadamente esta acumulación de imposibilidades, entonces la pregunta se vuelve aterradora. ¿Qué mensaje intentaban transmitir? ¿Y estamos siquiera cerca de entenderlo? Entonces, aquí estamos, al final de este viaje por la geometría prohibida, los códigos estelares y las anomalías científicas que rodean a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué hemos descubierto realmente? No una respuesta simple, sino algo mucho más perturbador. Preguntas que nadie quiere formular. La tilma no es solo un icono religioso, es un archivo codificado, un mensaje multicapa diseñado para revelarse progresivamente a medida que avanzamos tecnológicamente. Cada generación encuentra algo nuevo, algo imposible para la anterior, y eso no es casualidad, es arquitectura informacional. Es una cápsula del tiempo esperando a que finalmente hagamos las preguntas correctas. Mira, puedes creer que es un milagro divino, puedes creer que es un fraude elaborado, o puedes aceptar que hay algo más complejo sucediendo aquí, algo que trasciende esas categorías simplistas. Algo que nos invita a repensar qué es posible, qué es real, y quién realmente controla la narrativa de nuestra historia. Porque al final, la verdadera pregunta no es si la Virgen de Guadalupe es auténtica. La verdadera pregunta es, ¿estamos listos para aceptar las implicaciones de lo que la evidencia nos está mostrando? Y si no lo estamos, ¿quién se beneficia de nuestro silencio? Ahora, tú decides. Ignora lo que acabas de escuchar y sigue con tu vida. O empieza a cuestionar qué otros secretos geométricos, astronómicos y científicos están escondidos en los símbolos que te enseñaron a venerar sin analizar. La elección siempre fue tuya.